Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, ya episodio número 29, aquí con una invitada muy especial desde México. Ella, su enfoque es trabajar principalmente en el bienestar con las mamás. Ella es médica de profesión, también está en la parte de pediatría, si no estoy mal, ya ella nos va a comentar más a profundidad. Así que, Caro, bienvenida a este episodio. Cuéntanos un poco más de ti, más que de la profesión, de lo que te dedicas. ¿Quién es Carolina Goyes? Hola Sebas, bueno pues muchas gracias por la invitación. Creo que es el momento justo. Y bueno, ¿quién soy yo más allá de lo que me dedico? Pues soy un ser humano en expansión. Y últimamente mucho más me gusta verme como un alma en expansión. Entonces, ha sido realmente integrar esa dimensión espiritual en mi vida. Y te podría decir que soy un alma muy sensible, un alma muy curiosa, muy valiente. em, y entonces para mí ha sido escuchar ese llamado de mi alma que me invita a compartir desde el corazón. Ujú. Súper. Ese, ¿qué te ha llevado a compartir lo que haces desde tu profesión y desde lo que eres? ¿Qué te ha llevado a compartir desde el corazón? ¿O por qué te fuiste por este mundo de la medicina, de la pediatría, del bienestar en las madres? ¿Qué te llevó a eso? Ujú. Pues mira, yo creo que ese compartir ha estado siempre presente y ese deseo genuino de servir. Aunque me he perdido un poquito por el camino, yo creo que muchos de los que elegimos estudiar medicina o áreas relacionadas como al bienestar, a la salud, tenemos un poquito como confundido ese servicio, ¿no? Un poquito como distorsionado porque, bueno, al menos en mi experiencia, como que estaba muy identificada con el rol de salvador, de ser la salvadora, como si yo realmente fuera a cambiar. O sea, en ese querer ayudar a la gente, porque obviamente era como ese deseo genuino de querer ayudar. Tal vez me perdí un poquito por el camino, intentando ser la salvadora, intentando como resolver más de la cuenta, y ahora me doy cuenta que para realmente acompañar desde la libertad, pues tengo que soltar ese rol. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a estudiar medicina ya hace muchos años. Luego estudié pediatría aquí en México, después estudié neumología pediátrica. Terminé en el 2021 terminé mis estudios de neumología pediátrica y en el mismo año, en septiembre, me convertí en mamá. Bueno, yo medicina la estudié en la Universidad de Caldas en Manizales, en Colombia. Y en México hice mi especialidad y la subespecialidad. Entonces, pues fue esos momentos como claves en la vida y decidí quedarme en México, a vivir aquí en México. Realmente cuando yo vine a México, mi plan inicial era regresar a Colombia y trabajar en Colombia, pero pues ante esta nueva situación que era convertirme en mamá, pues decidí estar acá en México porque acá está mi pareja. Bueno, que ahora es mi esposo, pero en ese momento pues no éramos esposos. Y vine a vivir a una ciudad que se llama Querétaro. Y resulta que para yo vincularme aquí a una institución, pues me pedían que tuviera homologado ya medicina. Entonces, como estábamos saliendo como en esa transición que todavía era un poquito pandemia, los trámites estaban muy lentos, muy lentos. Y entonces no me pude vincular. Y la vida me llevó a emprender.
empecé mi consulta privada, me convertí en emprendedora y entré a una comunidad de emprendedoras como conscientes, de emprendimiento consciente. Y entonces eso me ayudó mucho en el posparto, porque el posparto para mí el embarazo fue una época muy linda, yo la disfruté mucho. O sea, sí tuve algunos retos, pero en general la disfruté mucho. Fue muy consciente, un embarazo muy consciente. Me dediqué así a hacer yoga prenatal, me dediqué a meditar mucho, a visualizar cómo yo quería que fuera el parto. De hecho, pasé de no querer parto a desearlo, y a planearlo y visualizarlo. Y eso me conectó mucho como con esa parte de mí de energía femenina, como esa energía maternal. Entonces yo conectaba mucho con mi bebé, le hablaba mucho, o sea, como que hacer esa programación de la energía muy linda. Y eso me sirvió mucho para el parto. Tuve un parto natural, completamente natural. Yo hice mi plan de parto, busqué una ginecóloga que fuera pro parto, tuve el acompañamiento de dos dulas. Entonces, digamos que el parto fue maravilloso, fue así como lo planeamos, fue muy lindo. De hecho, cuando nació David, que es nuestro hijo, nosotros habíamos preparado una oración de bienvenida y como que el hospital, porque llegamos en la madrugada, no, todo estaba oscuro, no había como ni gente, entonces todo fue muy tranquilo, en silencio, muy lindo, muy respetado. Y fue una experiencia súper linda. Entonces ahí empecé como a conectar con esa sabiduría de mi cuerpo, ¿no? Como cómo es increíble que el bebé se va formando sin que tú lo tengas que ir controlando. Y cómo en el momento que tiene que nacer, nace, es como algo que no puedes controlar. Y confiar mucho en la sabiduría de mi cuerpo, en la sabiduría de mi bebé. Y así pasó. Ya el posparto sí fue otra historia. El posparto sí fue como un revolcón completo. Eh, Estuve yo creo que a un tris de tener depresión postparto. Lo que me ayudó mucho fue empezar a trabajar. Más o menos como a los 4 meses retomé mi actividad como neumóloga, dando consulta, y eso me ayudó mucho. O sea, también como que dar la consulta era terapéutico para mí. Em, y entonces, pues ya empecé en esta comunidad de emprendimiento, me convertí en mamá y empecé a abrirme muchísimo a esta versión más holística. Como empecé a conocer mujeres de diferentes ámbitos que emprendían, eso también me expandió un poquito la mente. Y entonces, em, yo me permití, yo creo que para todas bueno, las mujeres que hemos sido mamás, es cuando te conviertes en mamá, pues es una muerte y luego es un renacimiento. Entonces, eso como que en mí cambió muchísimo la manera como yo vivía, la manera como yo veía el mundo. De hecho, incluso mi labor como médica cambió mucho porque, claro, tenía mucha más empatía con las mamás, ya comprendía mucho más. Em, y entonces empecé a compartir mucho con las mamás, a ser más auténtica, a abrirme más, como a hablar de otros temas que no fueran estrictamente tan médicos, porque, o sea, todo el tema de la espiritualidad, desde más o menos el 2012 yo empecé a explorarlo a través de, o sea, ya de una forma más, digamos, más personal, a través de la espiritualidad ignaciana. Empecé en un retiro en Cali con un padre muy lindo, que era el padre Julio Jiménez, que él falleció
también en la pandemia, pero él era muy lindo. Entonces ahí yo tuve como ese despertar. Y a partir de ahí seguí con la espiritualidad ignaciana, que básicamente lo que te enseña es a discernir, y como lo decía San Ignacio de Loyola, es entre el buen espíritu y el mal espíritu, que ahora viéndolo como desde la espiritualidad, ya no asociado como tal a una religión, sería la voz del ego y la voz del alma. Entonces, inicialmente como que mi camino empezó así, a través de la religión, porque vengo de una familia católica. Estudié en un colegio religioso, bueno, al menos era de jesuitas, entonces por lo menos, o sea, como que esa parte, sí, la manera en que en que ves a Dios, tal vez no es como desde esa visión de un Dios castigador, es más bonita porque es como tu amigo. Pero de todos modos, pues por años yo había asistido a Semanas Santas, a misas. Entonces como que esas programaciones religiosas todavía estaban latentes, entonces no me permitía de pronto explorar un poquito más allá de la religión, pero empecé a experimentar ciertos síntomas a nivel emocional, que de repente me sentía cansada, desconectada, eh, como sin ganas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué me pasa si yo tengo todo en la vida? ¿Por qué me siento así? Como a sentirme malagradecida por eso. Y entonces por eso empecé esa búsqueda. Y, y entonces ya cuando llegué a México, la confrontación o sea, de salir de tu casa, o sea, siempre estaba como lejos de mi casa porque desde los 16 años salí de mi casa, había vivido fuera de mi casa, pero ya cambiar de país, cambiar de sistema educativo, o sea, el choque fue muy grande. Entonces ya como para el final del primer año de pediatría, yo me sentía en crisis y decía, yo ya no puedo más, ya voy a renunciar y ya no quiero esto. Pero pues tuve la fortuna que todo se confabuló para que recibiera acompañamiento terapéutico. Entonces empecé ahí un proceso, ahí sí ya como más personal y ya más abierto a otro tipo de herramientas espirituales. Y yo he pasado por todas las terapias que tú te puedas imaginar. O sea, he ido o sea, desde consulta con psiquiatría, consultas con psicólogos, pues así cognitivos conductuales, como muy tradicionales, y también terapeutas holísticos, constelaciones familiares, de todo. Em, y entonces, cuando empecé a ir a psiquiatría, que esto te digo que fue como antes de venir a México, fue en Colombia, fue como un poquito antes de viajar. Pues me empecé a tomar antidepresivos, me medicaron, y sí, pues sí notaba que me ayudaban un poquito. Pero realmente cuando yo noté un cambio, fue cuando empecé a hacer el trabajo interior. Entonces ya cuando llegué aquí a México, tenía mi terapeuta que yo la amo, es muy linda, se llama Mónica, está en Ciudad de México. Y entonces yo iba, no me importaba si estaba posguardia, si estaba cansada, me pagaba el viaje en metro para ir hasta su consultorio. Y yo veía mi cara antes y mi cara después y era otra. O sea, ¿qué me hacía? Era como, no sé qué me hace, pero es mágico. Entonces me di cuenta que, o sea, ella complementaba, ¿no? La parte de la terapia donde tú hablas, donde tú pues haces la catarsis, sí, te hace preguntas, pero aparte hacía un trabajo energético. Y entonces es como, o sea, mi cara antes y después, y decía, wow, listo. Entonces, bueno, cuando me convertí en mamá,
como empecé a experimentar, digamos que ya venía, yo suspendí ya la medicación después de que inicié ese proceso, me mantuve muy constante en mis sesiones, en el trabajo interior, eso me ayudó a no renunciar, me ayudó a terminar la especialización. Luego, pues decidí quedarme, decidí hacer una subespecialización, pero en ese momento, digamos, lo que a mí me motivaba para seguir estudiando era, era como tener una seguridad, sobre todo una estabilidad, porque pues ya sabes, como todas las historias de no, pues es que cómo está la situación y los médicos generales no, y no sé qué, y da. Y entonces yo decía, no, es que pues si hago una subespecialidad, eso me va a dar como una seguridad. Y, o sea, obviamente la parte de pediatría sí, sí la decidí con así con el corazón, o sea, es así porque me encantó pediatría. Cuando estaba rotando en Manizales, en el hospital infantil, era como, wow, me gusta, se me da fácil. Em, entonces, yo como que al principio le sacaba el cuerpo, porque después de terminar medicina, yo regresé a hacer mi servicio social, luego estuve trabajando como 2 años en consulta externa y en hospitalización en un hospital pediátrico. Y yo decía, pero como soy tan dormilona, me gusta mucho dormir y mi cuerpo me pide mucho dormir, yo decía, pero yo cómo voy a estudiar pediatría si es que yo no voy a poder con esas guardias. Como, o sea, trasnochar me daba muy duro. Entonces, yo pensaba, no, mejor voy a estudiar algo que no requiera hacer guardias, como oftalmología o dermatología u otra así que no sea como tan pesada. Pero como estaba trabajando en el hospital infantil y decía yo, pues, es que sí me gusta, o sea, ¿para qué digo que no? Y entonces dije, bueno, pues sí, sí voy a estudiar pediatría. Entonces, también todo se orquestó para que viniera a estudiar a México, porque sí intenté estudiar la especialidad en Colombia, pero pues no. Entonces, bueno, ya vine acá. eh, y entonces, ya que me convertí en mamá, seguía la consulta privada, hablaba mucho con las mamás y empecé a tener como mucho más apertura a compartir sobre estos temas emocionales, porque claro, yo lo he vivido. Y por lo menos en mi caso, el reto ha venido por ese lado. No ha sido tal vez como una enfermedad física u otra cosa, sino más bien el tema emocional ha sido como mi maestro. Y entonces yo veía que muchas mamás venían a veces estresadas, que venían a veces muy cansadas, a veces abrumadas, muy así. Y uno de los principales motivos de consulta que yo recibía eran niños que se enfermaban mucho. Y entonces, y entonces es como, está defectuoso el niño, ¿no? Es como, vengo para que me lo componga, porque casi que me decían como, es que se compone solo una semana y otra vez se enferma. Y yo decía, pero es que aquí tiene que haber algo más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque, o sea, desde el punto de vista convencional, es como, sí, los primeros años de vida es normal que los niños se enfermen. Si tienes un hijo, prepárate porque en cuanto entra a la guardería o a la escuela se va a enfermar. O sea, y de hecho, cuando estudiaba medicina, si rotabas por pediatría, decían pediamocos o pediarreas, porque es de los que se enferman los niños. Entonces, claro, como yo estudié neumología pediátrica, a mí me llegaban todos los niños con temas respiratorios, pero que veía que eran niños sanos. Porque sí, claro, hay enfermedades más complejas que se tienen que estudiar mucho, bueno, tienen un tratamiento a largo plazo, pero la gran mayoría de los casos que yo veía eran niños sanos. Entonces, claro, los papás desesperados porque el niño se enfermaba, porque no podían dormir, porque no podían ir a la escuela. Y bueno, también a mí me pasó.
que cuando David cumplió un mes empezó a tener reflujo y también es algo muy común en los bebés, muy común. En los primeros meses hasta hay un término que le dicen el vomitador feliz. Niños que cada vez que toman su lechita, regurgitan, pero crecen y se ven felices. Pero en el caso de David era diferente, porque él se veía molesto, le costaba descansar. Entonces, bueno, le empezamos el tratamiento, mejoró unos días, luego otra vez estaba irritable, no descansábamos, estábamos muy agotados físicamente y aparte de esa transición de, de ser mamá, pues todo eso como que se unió. Y, y entonces eso también a mí o sea, porque fuimos con gastroenterólogo, también cuando, por ejemplo, por mi personalidad, al tener información, pues yo también ya me empeliculaba un poquito, entonces yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? O sea, yo decía, sí es fisiológico, pero no es tan fisiológico. Y entonces como que es como la tos, el reflujo, es de esas cosas, es como ya le das todo y aún así no se mejora completamente. Y entonces todos te dicen como es cuestión de paciencia, tranquila, no te desesperes, ya va a crecer y ya lo va a superar, es una etapa. Pero entonces yo decía, ¿qué sucede? Y eso me llevó como a buscar más respuestas. Entonces ahí me encontré la biodescodificación, ahí me encontré las 5 leyes biológicas y empecé a investigar un poquito sobre eso. Y me di cuenta que mucho de lo que se experimentan los niños de síntomas físicos, sobre todo en estos primeros años de vida, tiene que ver con el tema emocional en las mamás. Entonces, claro, o sea, para mí, después de, o sea, cuando descubrí esa información, yo dije, wow, no, esto ya fue la fórmula mágica, la panacea, mejor dicho, ya no van a haber más mocos, ¿no? Yo pensaba. Incluso me encontré con una maestra muy linda con la que me formé, es la doctora Andrea Guadalupe Arocio, argentina, ella es médica oncóloga clínica, y empecé a formarme, su formación es Medicina de la Nueva Humanidad, y te enseña las 5 leyes biológicas, pero lo que a mí me cautivó y me atrapó y por lo que lo quise estudiar fue porque le hace una correlación con la espiritualidad. O sea, te habla de cómo el alma a veces elige, o sea, por qué o sea, como esa dimensión espiritual que te digo que cada vez tengo más certeza en mí, que me lleva a ver la vida desde otra perspectiva. Porque de hecho, la primera persona con la que tuve un acercamiento a las 5 leyes biológicas, como es un paradigma tan diferente, no sé si tú lo conoces, pero es tan diferente a la medicina convencional en la que yo me formé, como que me confrontó demasiado, pero con ella como que hice clic. Y entonces es súper linda. Y en el 2022 hizo un seminario de reprogramación en Miami. Y yo dije, no, yo tengo que ir a ese seminario porque yo tengo que saber cuál es la causa de que los niños tengan tantos mocos y cómo quitarles los mocos. Y entonces, claro, ya fui y cuando le pude hacer la pregunta, la respuesta no me gustó, me enojó la respuesta porque claro, como todos seres humanos, como todos los seres humanos, pues buscaban la fórmula mágica y resulta que era mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. O sea, porque tiene que ver, claro, con la forma de la crianza, con el sistema educativo, con la gestión emocional. Entonces, o sea, básicamente es un cambio de vida. Ujú. Te pide pues una coherencia en tu vida y eso implica
ser disciplinado con tus hábitos, alimentarte bien, descansar bien, hidratarte, mover tu cuerpo, gestionar tus emociones, cuidar lo que piensas, nutrirte. Y yo era pues como buscando una solución mágica. Y eso era lo que a veces también yo veía, o sea, como que cuando empecé la consulta y llegaban los papás pidiéndome como la solución a los mocos de los niños, yo decía, pero ¿por qué me piden soluciones mágicas? Y yo no veía que simplemente eran mis espejos, porque ¿quién era la que estaba buscando la solución mágica? Pues yo. Entonces, fue pasando el tiempo. Yo daba una consulta muy convencional, muy, pues la historia clínica, que haces tus antecedentes, que pones el interrogatorio, o sea, muy así, muy como lo aprendí en la escuela médica. Y, y cuando podía, compartía un poquito de de esta parte emocional. Pero muchas veces no pasaba eso. Muchas veces, o sea, como que los papás no tenían esa apertura. Y entonces, claro, los entiendo porque si estás estresado porque tu hijo está enfermo, pues no tienes ganas de ponerte a hacer este tipo de reflexiones. Pero como que ya llegó un momento en donde dije, pues ya necesito un cambio porque ya esto es algo como que está muy dentro de mí y yo lo quiero expresar. Entonces ya si tengo que cambiar mi estilo de ejercer la medicina, pues lo voy a cambiar. Muy Sí. bien. Me gusta mucho todo lo que estás hablando y me surgen varias preguntitas, ya para ir finalizando. Hemos hablado mucho con respecto a las madres y todo el proceso que tienen que vivir antes, durante y después de ser madres. ¿Qué herramientas le recomiendas de todas las que has hecho, de todas las que has aprendido? Digamos, tres, cuatro, cinco herramientas que le recomiendas para no sufrir tanto en ese proceso de ser madres. Mira, yo me he dado cuenta que, y no solamente yo, o sea, esto yo lo viví como personalmente y luego me di cuenta que pues obviamente por siglos y siglos las mujeres han vivido esto, pero a lo mejor antes no se hablaba mucho. Y es que la maternidad te lleva a confrontarte con tu sombra. Entonces es como tener claro que la mujer que eras antes de ser mamá quedó en el pasado, pues ya murió. Y darle la bienvenida a esta nueva mujer, porque si no a veces también nos quedamos peleando porque no podemos soltar esa vieja versión, porque ya no somos, o sea, libres como éramos antes y más en los primeros años que el bebé necesita tanto cuidado y nos demanda tanto tiempo y tanta energía. Entonces, estar en paz con eso, aceptarlo, esa es una gran herramienta, como hacer aceptar eso. Y, y en la crianza, yo creo que, o en maternar, es un camino muy bonito porque a medida que tú vas maternando a tu bebé, es como ver en ese bebé a tu bebé interno, a tu niño interno. Entonces, es muy sanador maternar con esa conciencia diferente. Ujú. Em, definitivamente hacernos responsables de nuestras emociones, sin juicio. A veces las mamás tenemos mucha culpa o somos muy autoexigentes o tenemos como una idea preestablecida de lo que significa ser mamá porque está muy editada culturalmente o por nuestra familia o por lo que nos dicen las redes sociales y muchas veces solo vemos la parte linda de la maternidad, como si la maternidad fuera color de rosa y no es así. Entonces, sin juicio, hacernos responsables de esas emociones.
y gestionarlas, no proyectar eso en nuestros hijos. Eso es algo muy importante. Y para gestionar las emociones, pues hay hoy en día tantas, pero tantas herramientas que puedes buscar la que más le sirva, la que más le resuene. Actividad física ayuda muchísimo. Mover el cuerpo ayuda muchísimo. Ser muy consciente de lo que, como convertirnos en nuestro observador, ¿no? Por ejemplo, eso para mí ya es como un hábito. Eso ya lo tengo muy integrado. O sea, que yo todo el tiempo me observo y entonces cuando de repente, si hoy me desperté bien y de repente ya me estoy sintiendo irritada, ya me estoy sintiendo reactiva, yo digo, a ver, un momento, ¿qué sucedió? Entonces ya voy como recapitulando y digo, ya, es que, claro, fue esto que me dijo no sé quiéncito, que me detonó tal cosa y entonces mm, ya lo puedo como resolver en mí. Respirar. Y sabes que me di cuenta también, Sebas, que hacer este proceso en comunidad es mucho más poderoso y mucho más sanador. Por eso empecé a hacer los círculos de mamás, porque que realmente que otra persona te escuche sin juicio y realmente presente y sin estar pensando en qué te va a responder, sino simplemente ser, o sea, poder expresar eso que estás sintiendo en un lugar seguro es súper sanador. Entonces, a todas las mamás que puedan asistir a un círculo de mujeres, a un círculo de mamás, incluso a veces pues salir al cafecito con las amigas, es algo que ayuda muchísimo, porque nosotros como seres humanos estamos hechos para tener vínculos, para ser sociales. Y a veces la maternidad se vive en mucha soledad, sobre todo en esos primeros años, porque tu bebé te va a pedir más, o sea, si estás amamantando, pues todo el tiempo le tienes que dar, pues, leche, cambiar el pañal, o sea, es como que estás muy en función de tu bebé, como en ese, entras tal vez como en un modo supervivencia, pero no hay que olvidar que antes de ser mamás también somos mujeres y que cuando nos cuidamos y cuidamos nuestra salud mental y emocional, eso va a repercutir muy positivamente en la salud y en el bienestar de nuestros hijos. Sí, es cierto. Muy cierto esas herramientas que das. Vámonos un poco de todo lo que has vivido, vámonos un poco a ese pasado. Puede ser a esa niña o a esa adolescente o a esa adulta. ¿Qué le diría tu yo de hoy a esa Carolina del pasado? Me pongo sensible, tema sensible. Yo le diría Así, en cortas palabras. sí, Hay mucho que... le diría confía, cree en ti, eres suficiente y lo estás haciendo excelente. Sabemos que una mamá muchas veces pierde la libertad por estar en cuidado a otros, y en este caso a su hijo, su hija. Eh, pero la libertad sabemos que es la capacidad de nosotros que tenemos de elegir. ¿Cómo podemos, cómo la persona o las mamás en este caso pueden ser más libres sin descuidar a ese hijo o esa hija que están cuidando? O sea, aceptar el rol de mamá, aceptar que ese rol de mamá muchas veces requiere de nosotras ese tiempo y esa energía, pero que tiene un propósito. Así como el dolor del parto tiene un propósito y no es para siempre, también esos primeros años, ese cuidado, esa energía y tiempo invertidos, tiene un propósito y no es para siempre. Entonces, como hacer las paces con eso y no verlo como desde el sacrificio o desde el victimismo o desde esos roles que nos desempoderan como mujeres y bueno, como humanos. Y, y ser muy conscientes porque también a veces la mente nos cuenta historias de que no es posible. Pero entre más estresadas estamos, menos vemos las posibilidades. Entonces es muy importante gestionarnos nuevamente esas emociones, esos pensamientos, nuestro sistema nervioso, regular nuestro sistema nervioso. Entonces,
yo sé que va a demandar mucho tiempo y mucha energía, pero a veces 5 minutos hacen la diferencia. O sea, es mejor 5 minutos que nada. Entonces, esos 5 minutos que te metes a bañar, como realmente estar presente, respirar, conectar con esa versión, pues con esa divinidad o con esa versión elevada de ti misma y, y entender que tiene ese propósito y que es temporal. Ajá. Y en el momento en que te sientas muy rebasada, muy abrumada, de que te está ganando, pide ayuda. Hay que pedir ayuda, porque muchas mujeres pasamos por eso y muchas veces lo pasamos en silencio. Entonces, no hay por qué hacerlo solas. Hoy en día hay mucha ayuda disponible. Sí Entonces, es. sí. Bueno, Caro, muchas gracias. Cuéntanos por dónde te pueden encontrar en redes sociales y ya para el finalizado este espacio. En, en Instagram estoy como Derea, como doctora, derea.caro.holística. Y pues ahí es por donde más comparto. Ahí está en el Linktree también mi canal de YouTube y básicamente por ahí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. A ti, Sebas, muchas gracias.